¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a otra clase, ¿no? Bienvenidos a esta tercera clase de la materia dinámicas de grupos, que es la 2.3.3, conflictos en el grupo, ¿no? El tema que vamos a abordar el día de hoy es desde la perspectiva psicosocial. ¿Qué pasa con el grupo? ¿Qué pasa con el conflicto cuando se presenta todo ello? Recuerden que en todo grupo, toda organización va a haber siempre un conflicto. Lo hablábamos las sesiones pasadas, de una perspectiva individual con la teoría de sistemas de Kurt Lewin, donde había situaciones, acciones que me gustaban o que no me gustaban hacer, pero tenía que hacerlas para obtener un placer, ¿no? En esa situación, pues va a haber situaciones que no me agraden llevarlas a cabo, pero tendré que hacerlos por el bien del grupo, ¿no? Ahora, también en la situación pasada, veíamos que pues existen roles, estructuras dentro del grupo. Hay roles, hay beneficios, hay tareas que se tienen que llevar a cabo. Pero para llegar al conflicto, pues primeramente tenemos que entender qué es el conflicto. Teóricamente o genéricamente se designa una estructura relacionada en la que unas entidades sociales apuntan a metas opuestas, afirman valores antagónicos o tienen intenciones divergentes. Es decir, que la tarea que yo estoy proponiendo está siendo diferente a la que está planteándose otra área, ¿no? Cuando llegamos al punto del sexto cuatrimestre, van a llevar una materia que se llama Problemas sociales, económicos y políticos de México, donde se aborda la psicología social, pues sí, del mexicano. Es decir, ¿por qué hay tanto conflicto interno ante ciertas situaciones? Por ejemplo, apenas acaba de terminar la Feria del Caballo en Texcoco y hubo un conflicto enorme con cierto cantante, ¿no? Porque no quería cantar narcocorridos, etcétera, 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 que por ley ya está prohibido cantarlos en plazas o en lugares públicos. ¿Qué pasó? Pues al final a cabo la gente se volvió loca. Empezaron a aventar pues, bebidas, empezaron a aventar los instrumentos, empezaron a destruir todo. Y decía, bueno, pero ¿por qué, no? ¿Por qué esa reacción si ya la ley ya tiene años que surgió? ¿Por qué estar exigiendo esa situación, no? Y ha sido varios cantantes referente a todo ello, ¿no? Al final, a cabo, el conflicto se da porque hay intereses diversos. El interés diverso es decir, la gente quiere que canten esas canciones, pero el cantante no las canta porque es multa o es cárcel, es una situación mayor, ¿no? Y por ende, pues se deja de lado. Los intereses, el conflicto chocan. Son opuestos. A decir, yo no quiero una multa, pero yo quiero que cantes esto. Si lo canto, te voy a complacer a ti, pero voy a tener mi multa. Si no los canto, no voy a tener multa, pero al final a cabo te voy a decepcionar a ti, por así decirlo, ¿no? Ahora, la evolución de este concepto ha estado cambiando a lo largo de la historia. Por ejemplo, en 1933, Hawthorne nos decía era como algo a evitar. Ese enfoque conductista era decir, tengo que evitar a toda costa el conflicto. Es decir, sé que me voy a meter en problemas o va a causar una dificultad de esta situación, trato de evitarla, ¿no? Esa situación de evitar de 2 años venía con el conductista, con esta situación del condicionamiento clásico y operante, con Pavlov y Skinner, por ahí échense una repasadita a la clase. Es decir, yo tengo que evitar el conflicto. ¿Por qué? Porque para ellos el conflicto era malo, era algo totalmente contrario a lo que se pretendía eh, abordar o se pretendía lograr, ¿no? En cambio, en 1980, 90 más o menos, surge la teoría
interrelacionista, lo tomaba como algo positivo. Es decir, el conflicto es necesario para avanzar. Es algo más acorde tal vez a la estructura actual, ¿sí? Porque yo lo digo en consulta, ¿no? Le digo a los pacientes, me dicen, es que ya me quiero dejar de sentir mal. Es que para eso te pago. Le digo, sí, está bien. Solamente que tienes que comprometerte a hacer algo y tienes que sentir ese dolor. Dice, pero ¿por qué tengo que sentir el dolor? Y yo lo que les contesto es algo similar. Imagínate a una persona con obesidad. Está todo el día consumiendo alimentos altos en grasas, altos en colesterol, en sales, azúcares, y poco a poco su cuerpo va engordando. Su cuerpo va engordando, va teniendo problemas de salud. Pero imagínate en este punto, si aquella persona con obesidad no sufriera, no tuviera ningún malestar, es decir, no le da taquicardia, no siente dolor, no siente esa culpa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría? ¿Él dejaría de comer de esa forma o seguiría comiendo hasta el punto que le va a dar un infarto? Seguramente sería la segunda. ¿Por qué? Porque no hay un dolor que antecede o que te diga, sabes que esta situación está errónea, está incorrecta. Por ende, pues tenemos que sentir el dolor para cambiar. ¿Por qué? Porque el dolor es un indicador de que algo está mal. El conflicto también es un indicador de que algo está mal y que hay que solucionarlo. Por eso muchas de las parejas llegan a consulta, es que ya no sé, ya no sabemos qué hacer, ya no nos llevamos bien, pero pues queremos ver, a ver si funciona esto, ¿no? Estadísticamente, el 80% de las parejas que llegan a consulta a terapia psicológica terminan rompiendo. ¿Por qué? Porque llegan como último recurso, llegan cuando hay un malestar, cuando hay un conflicto más allá de lo que pueden tolerar. Entonces, básicamente llegan a querer escuchar de hay esperanza o sabes que ya nos divorciamos, ¿no? Ese es el gran conflicto, ¿no? Que ignoramos tanto esas pequeñas señales, dicen hoy en día las red flags, que cuando ya son enormes, pues queremos hacer algo con ello, ¿no? Pero pues es como el cáncer. Cuando hablamos de cáncer, el cáncer es una enfermedad asintomática, es decir, que no tiene síntomas hasta que ya esté muy avanzada. Hay personas que dicen, pues sí, tengo cáncer o tengo diabetes, tengo X enfermedad, y no la atienden. Y de repente ya empiezan a sentir los dolores, los malestares más agudos. Y ahora sí, van con el doctor y ¿qué hago? Pues ya nada. Ya nada, porque pues ya avanzó a todo el cuerpo, ¿no? Ya te tengo que cortar la pierna en caso de diabetes o el brazo. En el caso del cáncer, pues ya hizo metatasis, que es decir, que se esparció por todo el cuerpo. Entonces, ese conflicto, pues para ellos es algo que nos va a hacer cambiar y por ende será positivo. Ahora, las definiciones más actuales son estas de Ivancevich de 1992. Acción antagonista entre dos o más personas. Conflicto entre grupos, conjunto de acciones antagónicas entre algún conjunto de individuos asociados entre sí. Es decir, acciones totalmente diferentes. Yo digo, yo quiero hacer esto, pero tú quieres hacer esto. No se pueden hacer las dos cosas. Va a haber un conflicto. ¿Por qué? Porque son acciones antagónicas, es decir, diferentes. Existen cuando las partes experimentan frustración entre los obstáculos causados por la parte. Van de Biert en 1984. Cuando hay obstáculos entre esta situación. Definiciones integradoras. Situación en la que los individuos actores defienden metas diferentes o defienden valores contradictorios o tienen intereses opuestos a perseguir simultánea e incompatiblemente a la misma meta.
Volvemos a lo mismo, estamos teniendo diferentes opiniones. Por ejemplo, se da mucho en adolescentes. Los adolescentes son predilectos en llevar la contraria hacia los padres. Es decir, va a haber conflictos porque sus ideas son muy diferentes, son basadas en deseos. La idea de los padres son basadas en lógica y en la moral. Entonces, cuando se enfrentan estas dos, pues va a haber un conflicto entre padres e hijos. Y definición psicosocial, la percepción de la incompatibilidad entre objetivos. Es decir, yo percibo que estamos yendo a caminos diferentes. Llegan a, lo decía en terapia de pareja, ¿por qué? Porque es un grupo. Es que yo quiero casarme y el otro pues pareciera que no. Yo percibo que no se quiere casar, aunque le esté diciendo en ese momento, es que amor, yo te estoy diciendo que sí quiero casarme, pero primero quiero tener una casa propia donde podamos llegar y no irnos a rentar o a vivir con alguno de nuestros padres. Pero la otra persona está diciendo, ¿sabes qué? Es que no te quieres casar. Porque lo está percibiendo de esa forma, la está percibiendo de una situación muy diferente, aunque sí sea el objetivo casarse, pero están percibiendo las formas o la situación de una forma diferente, ¿no? ¿Cuáles son las características? Acorde a la definición psicosocial, es la interacción entre dos partes independientes que persiguen fines incompatibles, escasos premios y una interferencia potencial de las otras partes en la consecución de fines. Putnam en 1982, lo que hablábamos. Estamos percibiendo situaciones diferentes, por eso cuando llegas a cierta edad de tu vida adulta, tú tendrás que salirte de casa de tus padres. ¿Por qué? Porque gran queja que llega es que mis padres me quieren controlar, quieren que haga lo que ellos desean. Sí, pero estamos de acuerdo que estás en su entorno, estás dentro de su yugo, dentro de su grupo, y obviamente dentro de su grupo tendrás que acatar ciertas normas. Cuando se les propone de la idea de decir, bueno, ¿por qué no te vas a rentar solo? ¿Por qué no empiezas a independizarte? De sí, como que ya lo he pensado, pero es un plan a 2, 3 meses. No, es que realmente lo que no quieres perder es las comodidades que te está planteando el vivir con los padres. Ahora, esas comodidades que te está dando, pues también te está causando un conflicto. Pero como son mayores a las comodidades, pues te quedas ahí, ¿no? Tengo varios conocidos donde dicen, van a cumplir casi 40 años y siguen en casa de papás. Aunque siempre los corren, las corren, aunque siempre hay conflictos, siempre están ahí, ¿no? Dice, pues sí, al final al cabo tienen carrera, tienen estudios, tienen trabajo, pero no se salen. ¿Por qué? Porque al final al cabo la comodidad que te está dando ese grupo es mayor al conflicto que te causa, ¿no? A partir de esa situación, pues podríamos identificar muchísimos casos más. Las características, la forma de interacción, cómo vamos a interactuar con ese grupo. Es decir, en casa de padres hay ciertos normas, reglamentos, normativas, etcétera, 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 que te van a llevar a que tú te desarrolles de cierta forma. Yo cuando empieza todo lo de la pandemia, empieza todo ese rubro, empiezo a saber que bueno, pues yo estaba rentando un departamento grande para mí solo. Y regreso a la casa de un familiar, me dice, mira, ¿sabes qué? Vente para acá. Le digo, yo no tengo hijos, yo no tengo familia, pero tengo una casa sola. Dice, ahí está el cuartito. Y nos vamos apoyando en las cosas, ¿no? En gastos, internet, agua y chalala. La cuestión es de que esa casa es un terreno, digamos que familiar. Esa casa colinda con la casa de mis padres. Entonces le digo, va. Yo ya tengo mis cosas, yo ya aporto a lo que me correspondía aportar con esa familia. Y empezamos a tener esa convivencia. Va pasando la pandemia, van pasando todas las situaciones. Yo no soy mucho de quedarme en casa realmente.
Y empiezo a irme a la montaña, empiezo a tener toda esa situación. A mi tío pues no le interesaba realmente, era de, pues estás bien, no estás bien, se acabó. ¿Y qué es lo que pasaba? Mis padres en ese momento decían, es que no salgas, es que ¿por qué no llegaste ayer? Es que ¿por qué llegaste tarde? Le digo, espérame. Le digo, yo entiendo que estamos en un terreno familiar, pero al final y al cabo yo no vivo con ustedes. Yo vivo con otra persona que tenemos nuestras reglas, tenemos nuestra forma de convivencia. ¿Qué es lo que pasó? Al final y al cabo había un conflicto de, ¿sabes qué? Le digo, no te tengo que dar razón, ya estoy viejo y no estoy viviendo en tu casa. Simplemente le digo, si no quieres que te dé santo y seña, pues no te lo doy. Esa situación había una interacción que estaba chocando. ¿Por qué? Porque ellos tenían sus reglas en su casa. Mi tío tenía sus reglas en su casa. Mis otros tíos tendrán sus reglas. Entonces, en esa situación, pues se trataba de interactuar de la forma más pacíficamente, ¿no? Es consciente, su existencia depende de la percepción de que tenga de él. Es decir, por ejemplo, en esta casa a mí me tocaba pues, pagar el internet, de repente hacer el aseo. Cada quien tenía pues, su habitación, pero al final y al cabo el aseo de las áreas comunes era algo que se daba, ¿no? Entonces hay una percepción de que existe. Simplemente yo decía, bueno, pues yo estoy haciendo mis actividades, tú tendrás que hacer las tuyas, ¿no? ¿Existe interdependencia? Sí, cada actividad es dependiente a. Yo en ese momento pues yo no tenía perros, pero cuando yo llego a esa casa mi tío tenía varios cachorros. Entonces era decir, ¿sabes qué? Luego, pues sí, luego límpiale tú a tus cachorros. Luego yo te apoyo otras actividades de aseo, pero eso te toca a ti. Se parecían, pero eran independientes, ¿no? La percepción de cierto grado de oposición en los fines perseguidos. Es decir, pues bueno, lo que yo les comentaba con mi familia, ¿no? Es decir, yo tenía un fin, ellos tenían otro fin y al final al cabo tuvimos que separarnos para que cada quien buscara su fin. Conducta intencional surge cuando alguien bloquea la intención de los objetivos. ¿Cómo? Por ejemplo, yo cuando no pagaba el internet, no lo cortaban. ¿Por qué? Porque se me olvidaba o porque XY. O se ponía lento. Y me decía, ¿ya pagaste el internet? Le digo, ay no, pero déjame pagarlo, ¿no? Y esa situación podría tomarse como un bloqueo de los objetivos. ¿Por qué? Porque no se llevaba la convivencia a lo acordado y viceversa, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias del conflicto? Hay consecuencias positivas. Yo les decía, todo conflicto es dependiendo cómo lo vea. Hace tiempo yo salí de una escuela donde decía, pues, wow, es un super salario, está padre trabajar aquí y no me esperaba de la forma que salí de esa escuela, ¿no? Pero decía, bueno, sí me causó cierto malestar en el momento, pero a partir de ahí empecé a tener todas estas consideraciones. Bueno, ya me salí de aquí, pues ahora tengo que buscar algo más, no me puedo quedar sin trabajar. Y empecé a buscar nuevas alternativas y, oh sorpresa, me fue mucho mejor que en esa institución. ¿Qué es lo que pasó? Simplemente el conflicto me causó un malestar que tuve que aliviarlo a través de otras situaciones. Impulsar mi clínica, impulsar mis actividades personales, y buscar otras alternativas y me fue mucho mejor. Tanto que cuando yo me encuentro a la directora de esa escuela dice, pues ahora ¿qué estás haciendo? Dice, seguramente no has encontrado algo mejor que nosotros. Y yo le decía, no, pues les agradezco porque gracias a ustedes luego me pude dar cuenta que puedo ganar más trabajando menos, ¿no? Esa situación fue una consecuencia positiva en mi caso. Se progresa gracias a la implicación individual en esa causa. Es decir, si yo me quedo en el acto de la queja, me voy a quedar ahí. Hay pacientes que dicen,
es que todo mundo me cae gordo, ya estoy harta. Le digo, sí, ¿y cuántas sesiones más te vas a venir a quejar? Porque luego, si tú no haces algo para cambiar esa queja, es obvio que todo seguirá igual, que todo seguirá de la misma forma. Entonces, ya cuando se vuelve queja, la culpa no es del otro, la culpa es mía. ¿Por qué? Porque yo decidí quedarme en la queja. Cuando se menciona esta parte, se enoja la persona, sí, pero al final a cabo hay un acto de reflexión. Decir, entonces yo tengo la culpa. Le digo, sí, tal vez no la culpa, pero sí la responsabilidad. Por ende, pues tenemos que cambiar algo, ¿no? Mejora la calidad de toma de decisiones, se consideran opiniones pocos comunes. Es decir, tú cuando tienes un conflicto, aprendes del conflicto, o eso se espera, que aprendas del conflicto para que en futuras ocasiones tú no vuelvas a repetir lo mismo. Entonces, tu toma de decisiones será diferente, será acorde a lo aprendido, no a lo que tú deseas, ¿no? Impide el surgimiento del pensamiento grupal. Cuando tú te sales de ese grupo, pues al final a cabo ya no eres perteneciente. Ahora tendrás que empezar a pensar individualmente, que será a favor, sí, pero también tendrá un destello de responsabilidad propia. ¿Por qué? Porque todas las decisiones y consecuencias caerán ante ti. Pone en duda el statu quo grupal. ¿Cómo? Cuando yo estoy perteneciendo a un grupo, llámese familia tóxica como se les llama, ¿no? Y yo me doy cuenta de decir, pues no todo, no siempre tiene que ser así, no siempre tenemos que manejarnos por esa parte tóxica, sino que podemos cambiarla. ¿Qué pasa? Yo pongo en duda esas ideas y empiezo a modificarlas. Obviamente voy a empezar a chocar con el grupo. ¿Por qué? Porque estoy tratando de modificar tal vez mis ideas y mi forma de actuar en el grupo. No significa que sea malo, significa que yo ya no estoy siendo perteneciente a esas normas, a esas acciones o conductas de ese grupo. ¿Cómo? Se les considera tal vez las ovejas negras. No, es que es la oveja negra, aquel que se va a sus retiros espirituales y todo, y hace. Pero la oveja negra no es aquel que hace actos delictivos, simplemente es aquel que se anima a cambiar todas estas situaciones por algo de mejora, ¿no? Mejoras sociales por conflictos resueltos por fuerzas destructivas, avances posguerra. Es decir, todo conflicto ha traído un gran beneficio, tanto que la psicología clínica surge en la Segunda Guerra Mundial. Cuando iban regresando los soldados de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, ya no se adaptaban. ¿Por qué? Porque al final a cabo habían visto tanta muerte, tantas situaciones impactantes que no podían tener una vida cotidiana normal. Entonces, ¿qué es lo que se pasaba? Empiezan a investigar todo ello y resulta que esos soldados, esas personas que iban llegando de la guerra, tenían un trastorno que se llamaba trastorno de estrés postraumático, cosa que le da mayor auge a la psicología clínica, que empiecen a estudiar todo ello y es el surgimiento de la misma, ¿no? Deportes competitivos suponen estímulos de la vida cotidiana. Cuando vas a una competencia en grupo, llámese fútbol, llámese básquetbol o individual, llámese karate, llámese ajedrez, pues tú tendrás ese estímulo para seguir mejorando o no. Porque yo como entrenador de repente llevaba torneos a alumnos, a practicantes. ¿Y qué es lo que pasaba? Ganaban una pelea, una partida de ajedrez. Y de repente les tocaba a alguien más experimentado y perdían. Había alumnos que se decían, pues le tengo que echar más ganas, se motivaban, decir, por el coraje, por la decepción, se motivaban. Y había quien decía, yo no quiero. Y es válido. ¿Por qué? Porque ese conflicto causa diferentes situaciones ante las personas. ¿Qué pasa? Las consecuencias positivas, va a haber situaciones de un cambio organizacional,
dentro del grupo, favorece la cohesión grupal y el grupo más constructivo y creativo. Dense cuenta, cuando ustedes tienen un conflicto con la pareja, se darán cuenta que los próximos días, después de que ya lo hablaron, lo solucionaron, serán fantásticos. Serán de todo bien, todo chévere, nos llevamos bien, está todo fantástico, hasta que llegue el siguiente conflicto. Mientras se pueda solucionar el conflicto, las cosas irán marchando bien, irán cambiando poco a poco. Pero cuando alguna de esas dos personas en cuestión de pareja deje de solucionar o ya no quiera solucionar el conflicto, pues vendrán lo que se conoce como consecuencias negativas. Al final y al cabo, a mí me gusta hablarlo simplemente como consecuencias, porque es algo tan subjetivo, ¿no? Ni buenas ni malas. Pero para darle mayor entendimiento, consecuencias negativas, pues van a originar descontentos, disuelven vínculos, término de la relación, término de la empresa, disminuye eficacia grupal, que baja el rendimiento de los trabajadores en este caso, reduce la cohesión, es decir, ya no hay una simbiosis entre el grupo, destruye el grupo o retarda la comunicación, ¿no? Para ello, pues tenemos que tener ciertas condiciones para que sean favorables esas consecuencias. Centrado en tareas, es decir, pues, lo que nos toca hacer a cada individuo. Sea una familia, tal vez a ti te toca lavar los trastes, a ti te toca lavar la ropa, a mí me toca cocinar, a ti te toca hacer tales acciones, ¿no? Actividades no altamente estructuradas, que se dé el valor a que tú puedas desarrollar esa actividad de diferentes formas. Que si tú se te ocurrió una forma diferente, pues se puede hacer siempre y cuando lleguemos al fin. El nivel de tensión medio, hablábamos la sesión pasada que la tensión es buena, siempre y cuando se pueda solucionar, se pueda balancear, se pueda llevar a cabo. Existencia de interdependencia positiva por tres características: complementariedad, dependencia mutua y actitudes positivas. Son cosas que se dan en parejas o en familias, que uno complementa al otro. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que tu pareja no tiene que ser totalmente igual a ti. Usualmente las parejas que son totalmente iguales a ti rompen. ¿Por qué? Porque no estás complementando, estás siendo la misma persona. Por eso decía Freud, cuando dos personas siempre estén de acuerdo, pongámoslo en tela de juicio. ¿Por qué? Porque seguramente una de las dos personas está pensando por ambos. ¿Qué pasaba? Había una relación entre dos personas que les gustaba siempre lo mismo y a los pocos meses terminaron, ¿no? Llegaba a ese caso. Dice, es que yo dejé a mi esposa de 20 años por una persona que era totalmente similar a mí. Dice, me gustó, pero al poco momento termino. Dice, me di cuenta que decía, le gustaba lo mismo que a mí, decíamos cosas similares, actuábamos de forma similar y perdí el interés. Claro. ¿Por qué? Porque no está agregando a esa persona. Sin embargo, vemos a personas totalmente diferentes. Uno contador y el otro artista. Y de repente se llevan tan bien. ¿Por qué? Porque el otro le está aportando algo que el otro no tiene. Y eso se llama complementariedad. ¿Yo y mi pareja no tiene que ser lo mismo que yo? No. ¿El grupo tenemos que ser iguales? No. Yo se los digo. Mi grupo de amigos, hay un sociólogo, hay otro psicólogo, hay un criminólogo, hay un doctor. Y por ahí se me está pasando la otra carrera de ingeniero, creo es. Al fin y al cabo somos diferentes y de repente nos agarramos porque luego tenemos ideas diferentes, claro está. Pero están complementados. De repente se pone a hablar el médico de situaciones médicas y digo, pues ya aprendí algo. El sociólogo, el criminólogo, etcétera. Estamos complementando. Mi pareja también se dedica a la psicología. Solamente que yo soy psicoanalista. Y ella es cognitivo-conductual. ¡Bum! Chocamos. No, porque yo aprendo de esa parte y ella aprende de esta parte. Yo soy enojón, ella es todo amor. Pues aprendemos, nos complementamos en esa situación. Entonces no siempre se tiene que tener
las mismas ideas, ¿no? Ahora, hay conflictos, hay diferentes tipos de conflictos, interpersonales e intergrupales. Los interpersonales entre dos o más personas. Es que fíjate que fulanita, ¿no? Se da mucho el chisme en la secundaria, en bachillerato, esperemos que no en licenciatura. Es que fíjese, profe, que estas muchachas no están haciendo esto y esto y esto. Ese es un conflicto interpersonal entre personas. ¿Por qué? Por características, por situaciones ajenas, porque ya le bajó el novio, por proyección, por lo que ustedes quieran, ¿no? Pero llega a ser muy nocivo centrarse en ello. ¿Por qué? Porque luego tendrías que tomar un papel muy neutro para poder solucionarlo, ¿no? Tiene que ver ya con personalidades, con valores, con amenazas de estatus, muchas situaciones, ¿no? Y en cambio los intergrupales entre dos o más grupos de personas. Lo que pasó hace años, me fascina ese video, ¿no? Ustedes lo pueden buscar en YouTube, donde dice pelea entre emos y punks. Y de repente están en el conflicto, es un noticiero. Ese es un conflicto intergrupal entre dos grupos, emos versus punk. Y de repente llegan los grupos de Hare Christmas. Y llegan tocando, mucho paz, mucho amor. Y se paran el conflicto, ¿no? Al final acabó, hoy en día ya no se da tanto. Pero al menos cuando yo iba a la secundaria estaba muy presente que eres punk, que eres emo, eres buchón o norteño, XY. Pero era al final acabó esa situación donde pues al final acabó había conflictos entre los grupos, ¿no? Tanto así que se hizo parodia en diferentes caricaturas. Conflictos individuales. Es decir, yo traigo una situación personal que la puedo hacer un conflicto con el otro. Cuando mis necesidades van diferentes a todos los de ese grupo. Yo por azar de destinos he trabajado muchísimo tiempo en instituciones. Bueno, no azar de destino, porque lo he elegido. Pues de repente yo traigo un tipo de enseñanza un poquito disruptiva. A mí me gusta que griten, que se echen, que corran, que diferentes situaciones, ¿no? Pero hay sistemas educativos donde no te lo permiten, donde tienen que ser muy rigurosos con lo que se hace. Entonces, tal vez mi situación individual causaba un conflicto a ello y viceversa. Pues digo, pues es que no, a mí me van a evaluar mal o no me gusta dar clases así porque no aprenden o yo siento que no aprenden porque es diferente el sistema. Dice, no, es que el sistema es así y se tiene que acatar, ¿no? Empezaba a haber un conflicto individual porque pues no te sientes a gusto al final acabo con esa forma de trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues simplemente tratar de evitar, tratar de sobrellevar todo ello o simplemente huir de ese grupo. Conflictos organizacionales. Es el de origen interno dentro de una organización, donde pues puede ser por motivos internos o externos. Yo trabajé en organizaciones donde los conflictos pues era de, es que producción no está trabajando correctamente o los de ventas no están vendiendo y nosotros tenemos mucho producto. ¿Sí? Esos son los conflictos dentro de una organización. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Plantear una estrategia para que esos conflictos vayan disminuyendo. Por eso, dentro de las organizaciones actualmente se están haciendo retiros. Retiros no para de capacitación, sino retiros tal vez para relajarse. Es decir, yo puedo contratar a un temazcal y llevar a los trabajadores de mi empresa. Obviamente esos gastos los meto dentro de los gastos de la empresa. Dice, sí, pareciera de locos, ¿no? Pero ha tenido tanta funcionalidad que yo prefiero gastar 20,000 pesos para ese retiro. Porque sé que cuando regresen mis trabajadores van a regresar recargados, relajados y van a producir mucho más o van a trabajar más.
y por ende se sienten pertenecientes. Es lo que hace el grupo El Sabón, OmniLife, que son incentivos que te están dando constantemente para que tú te sientas pertenecientes y alivias el conflicto interno. ¿Qué es lo que se hace en las organizaciones? Pues se arranca el conflicto porque tenemos que ser más estructurados, saber qué está pasando, ¿no? ¿Qué hay? No, es que traigo fulanito de tal, a ver, ven fulanito de tal. Se sentan las dos personas, ¿sabes qué? Aquí vienen a trabajar, hay, no se caen bien, no se lleven bien, no pasa nada, siempre y cuando el ambiente de trabajo o su trabajo lo cumplan. ¿Saben qué? Sí, fírmenme. ¿Por qué? Porque esa es la parte de organización. Tiene que ser muy, muy estructurada, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los conflictos? Los grupos valoran más el respeto que el valor material o la riqueza. Los grupos en conflicto cierran filas, exigen lealtad, solidaridad y adhesión a las normas. Las personas esperan que los grupos sean más competitivos que las personas. Los grupos ofrecen apoyo social a la competitividad. Cualquier treta puede ser relacionada a poslealtad del grupo. Es decir, el grupo se apoya en las buenas y en las malas. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay una conducta que se va a hacer interpersonal entre personas y intergrupal. La intergrupal o el conflicto intergrupal, hay motivos realistas que son reales y motivos que son aspectos cognitivos o de motivación. Es decir, cómo yo estoy percibiendo ese conflicto. Tengo que ver de dónde se surge. Si es real, puedo hacer algo por ello. Si es una cuestión subjetiva, tendré que ver cómo lo modifico, ¿no? Los conflictos en esta parte de la T realista del conflicto, la TRC, de Sheriff de 1967, son las actitudes y comportamientos que son reflejos de los intereses que persiguen los grupos. Esos intereses son compatibles o incompatibles. De ser compatibles, tendrán unas relaciones funcionales de competición, compatibles de interdependientes. Es decir, ¿sabes qué? Luego vamos por el mismo camino, cada quien empieza a hacer algo para lograr todo ellos. Y cuando son incompatibles va a haber una competencia. Yo quiero ser más que el otro. Yo quiero aportar. Yo quiero que me reconozcan más que el otro. Pero cuando son de cooperación, es un esfuerzo conjunto. ¿Qué es lo que pasa? Hay un experimento que se llama la cueva de los ladrones. ¿Qué es lo que pasaba? Seleccionaron a 12 niños de 12 años, controlando el máximo factor de la personalidad, formando grupos interdependientes al azar. Se desarrollan lazos, estructuras, liderazgos, normas, etc. Estableciendo un conflicto mediante juegos competitivos, cambio de estructura, líder aumentado, cohesión, etc. La separación del conflicto por la inducción de metas subordinadas, elimina hostilidad, aumenta la interacción grupal. ¿Qué pasó en ese conflicto? Yo lo viví en la primaria. Es algo muy similar entre todos estos niños. Cuando suelen haber rallies en las escuelas, hay conflictos de quién es mejor, quién es más rápido, quién va a participar. Y obviamente entre niños y adolescentes pues llegan a ser un poquito crueles en todo ese aspecto. Cuando yo participé en ese rally fue por azares del destino, ahí sí. ¿Por qué? Porque se metió papelitos en un recipiente y salió mi nombre. ¿Qué pasó? Bueno, yo en ese momento no era de los más rápidos ni de los más atléticos, claro está. Pero había un chico que seleccionaron que cuando íbamos en cuarto año de primaria, sin mentirles, medía 1.80. Estaba grandote. Estaba gordito. Y una de las competencias era jalar un costal con el compañero. Obviamente un niñito chaparrito de 1.20, 1.30, por mucho. Pues jalar a esa persona iba a ser muy, muy difícil.
Y empezaban los comentarios. Empezaban esa situación de los comentarios. No es que vamos a perder y es que todo. Hasta que a alguien se le ocurrió las dos alternativas. Pues que lo cambien. Obviamente el niño se puso a llorar. Estaba grandote, pero era un niño. Y después dijo otra persona, no, mejor lo jalamos entre todos. Se consiguió un costal grandote, se subió el niño y entre todos los demás jalaron al niño o jalamos al niño. El niño pudo participar y se solucionó. Se dan cuenta cómo hay alternativas, hay conflictos, hay situaciones dispersas, pero que al final y al cabo tendrán que darle solución para que se lleve a cabo esa actividad. En esta situación, cuando nosotros hablamos de conflictos, aquí se les pusieron en las diapositivas diferentes ejemplos que ustedes ya tendrán que leer. ¿Por qué no les damos lectura aquí? Porque este es un aprendizaje. Este es un aprendizaje y cuando hablamos de conflictos tienen que solucionarlo. La educación en México está tan basada que una persona te vaya a enseñar. Desgraciadamente este no es el plan de estudios para que alguien te vaya a enseñar. Es alguien te va a guiar. Entonces, tú tendrás que leerlo. Es algo que he estado tratando de hacer tal vez en esta materia. Porque quiero estar más comprometido con mi labor. Con mi labor de docente y con mi labor de psicólogo. Me he encontrado muchísimos psicólogos, desgraciadamente. Luego me incluí a diferentes instituciones este año, donde no es posible que los psicólogos estén haciendo actos no éticos. Una, andar con alumnos, alumnas, echarle tierra a otros profesores para sobresalir, o actos más feos que no me gustaría mencionar. Pero al final a cabo es parte de la labor del psicólogo que ustedes se vayan formando como profesionales, decir, no entendí algo, voy a preguntar, no entendí algo, voy a investigar, no me quedó claro, pues busco otras fuentes y otras fuentes y otras fuentes. Por eso los exámenes en esta materia son tan amplios que dices, ay, es que esto no sé si lo vi o no. Lo investigo, no pasa nada, ¿va? Entonces les deseo un excelente día, el día que nos veas, fin de semana, entre semana. Pero deseo que sigas aprendiendo, sigas esforzándote y te sigas preparando como profesional. Gracias.